Minutos, información importante para poder compartir a esta hora de la mañana. Le doy la bienvenida al ingeniero Ernesto Arnés, quien es responsable de hidrología del CEARPI, para que nos dé un informe acerca de las crecidas de los ríos por las lluvias que se han registrado en el departamento. Muy buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, Nicole, muchísimas gracias por esta cobertura. Comunicarles también que hemos tenido una serie de eventos de precipitaciones los días pasados, los cuales han derivado justamente en la crecida de algunos ríos importantes, ¿no? ¿Cuáles son las zonas que se han presentado estas crecidas de ríos? Bueno, a inicios de la semana ha empezado con el río Parapetí, una crecida bastante grande, crecidas extraordinarias, y posteriormente en el transcurso de la semana ha ido creciendo el río Grande, el río Ichilo, algunas crecidas también en el río Piraí. ¿Y de qué manera estaría afectando a la población? Bueno, es importante recalcar que el río Piraí en la parte norte tiene un sistema muy sensible, puesto que las aguas del río Piraí van cayendo hasta justamente el norte integrado, donde es, como ustedes saben, es el granero de Bolivia. Actualmente tienen un porcentaje muy elevado de la seguridad alimentaria, ¿no? Alrededor del 70% de la seguridad alimentaria de Bolivia. Entonces, estas zonas se ven afectadas, las zonas de Hardeman, Litoral, San Pedro, en fin, las zonas del norte integrado, las zonas del norte del río Piraí, son zonas que tienen que ser protegidas mediante proyectos que se hagan. Y sobre eso quiero consultarle, ¿qué sucede en la zona del norte integrado? ¿Cómo se puede justamente la población cuidar sus cultivos, la producción que hay en este lugar? Bien, definitivamente, como lo dije anteriormente, ya son situaciones de magnitud un poco mayores, donde el gobierno tiene que poner aquí un poco de esfuerzo y hacer los proyectos o ejecutar los proyectos que nosotros tenemos preparados. Nosotros tenemos una carpeta de proyectos preparados que se llama la fase 5, que tienen que ser ejecutados. Estamos esperando que el gobierno dé los fondos para esto, ¿no? ¿Qué tipos de proyectos serían los adecuados para poder evitar más pérdidas de producción? Bueno, hay que ser defensivos, hay que hacer una serie de proyectos de infraestructura justamente en esas zonas para evitar las inundaciones, para evitar los desbordes del río Piraí, puesto que en esas zonas, como digo, el río Piraí es bastante bajo, tiene muy poca pendiente, entonces las aguas tardan mucho en salir hacia sus afluentes, ¿no? Entonces ahí es donde se necesita justamente canalizar el río, hacer canales defensivos, etcétera. Se pronostican más lluvias para esta semana. ¿Qué debe tomar en cuenta la población en este caso? Sí, se pronostican más lluvias, como ya han podido observar, son lluvias intempestivas. Toda la semana hasta el miércoles vamos a tener lloviznas, lluvias que van a ser localizadas normalmente, pero sí hay que tomar previsión. Como digo, hasta el miércoles vamos a tener un clima inestable como el que hemos tenido esta semana. Ingeniero, ¿hay posibilidades de desborde en el área justamente de la zona del río Piraí? Esto que pertenece a La Guardia, Porongo, Colpa Bélgica, tal vez usted nos dice, por favor. Bueno, las zonas de la parte alta de la cuenca del río Piraí están bastante bien protegidas. Ya se han efectuado trabajos, el CEARPI ha estado trabajando en estas áreas. Como dije anteriormente, las zonas que tienen más vulnerabilidad en este momento son las zonas del río Piraí, en la parte baja de la cuenca, también el río Yapacaní. Sí. Tienen vulnerabilidad y hay que definitivamente hacer trabajos. Y haciendo un análisis referente a lo que sucedió en Yacuiba, ¿qué información nos puede dar? Bueno, lo sucedido en Yacuiba es el resultado justamente de un frente tormentoso que ha subido desde el Atlántico Sur, ha pasado por la Argentina, por Paraguay y ha derivado en una gran tormenta en Yacuiba. Es justamente lo que hemos tenido esta semana, han sido resabios de esta tormenta que ha ido subiendo desde el sur con el frente sur, y bueno, la mayor descarga ha sufrido la parte sur del país, que en su caso ha sido Yacuiba. Y bueno, Yacuiba, como toda ciudad plana,
Es una ciudad que tiene muy poco drenaje pluvial, entonces las aguas de lluvia se acumulan en las calles y son de difícil evacuación y el resultado, pues bueno, es una inundación de la ciudad como tal. Ingeniero, para poder finalizar esta entrevista, recomendaciones a la población, especialmente para los trabajadores que están o que habitan tal vez por estos lugares donde hay la posibilidad de crecidas de ríos. Sí, por supuesto. La crecida de ríos es una situación bastante peligrosa, entonces las personas que trabajan y viven del río, como los dragueros y los pescadores, tienen que mantenerse, por favor, tienen que estar muy atentos a las lluvias, tienen que estar muy atentos a la subida de los ríos. Los dragueros, por favor, sacar sus equipos. Vamos a tener hasta el miércoles, como dije, una semana con precipitaciones inesperadas, entonces esto conlleva también a subida de niveles consecuentemente a las lluvias, ¿no? La información ha sido muy completa, las recomendaciones están. Le agradecemos al ingeniero Ernesto Arnés, quien es el responsable de hidrología del CEARPI, que nos ha acompañado esta mañana muy amablemente. Muchísimas gracias, Nicole. Gracias por su compañía. Continuamos con más.